A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Cómo es posible que una oferta que es casi un 30% más alta y que le daría a la ciudad de Buenos Aires miles de millones de pesos extras termine perdiendo una licitación tan importante? Bueno, esa es la pregunta del millón, o mejor dicho, de los miles de millones, en el caso de Costa Salguero. Y la respuesta revela una trama súper compleja de dinero, poder y, claro, estrategia política. Muy bien, vamos a desglosar esto. En esta pulseada por uno de los lugares más codiciados de la ciudad, se enfrentaron dos verdaderos gigantes. Por un lado, la alianza de medios, o sea, Clarín y La Nación juntos, que pusieron sobre la mesa un pago mensual de 240 millones de pesos. Y por el otro, la Rural S.A., que dijo «yo pago más» y ofertó más de 310 millones de pesos por mes. Ojo, la diferencia salta a la vista. Y acá es donde los números te vuelan la cabeza. Esa diferencia mensual, si la proyectamos a los 10 años que dura el contrato, significa que la ciudad está dejando de recibir más de 8.400 millones de pesos. Es una cantidad de dinero bestial que podría usarse para cualquier cosa, desde obras hasta servicios públicos. Lo que nos lleva, claro, al corazón de todo este asunto. Si el dinero no fue lo que más pesó, ¿qué fue entonces? Para entenderlo, tenemos que dar un pasito para atrás y ver qué es exactamente lo que está en juego en esta batalla. Porque, a ver, Costa Salguero no es un simple terreno al lado del río, para nada. Es un espacio con una historia reciente llenísima de polémicas y un peso simbólico y político enorme. Su historia reciente, de hecho, está llena de conflictos. Empezó como una concesión allá por los 90, pero el verdadero quiebre fue en 2019, cuando el gobierno de la ciudad intentó vender el terreno para construir un barrio de lujo. Esto provocó una movilización ciudadana gigante, que, sumada a fallos judiciales, terminó declarando esa venta como inconstitucional. Y así, bueno, llegamos a hoy, una nueva administración que se vio forzada a licitar una concesión en vez de vender. Y su importancia política es innegable. Durante años fue el famoso búnker donde el PRO celebraba sus triunfos y, bueno, también digería sus derrotas electorales. Este uso lo convirtió en un ícono del poder en la ciudad, casi como un territorio simbólicamente propio para el oficialismo. Ahora sí, vamos a la pelea de fondo, porque en esta licitación no compitieron dos empresas cualquiera, sino dos de los conglomerados más poderosos de Argentina. De un lado, el titán inmobiliario, la Rural S.A., una sociedad entre el gigante IRSA y la sociedad rural. Su objetivo era súper claro, quedarse con Costa Salguero para obtener básicamente el monopolio de los grandes eventos en la ciudad. Y en la otra esquina, una alianza que nunca se había visto. Los dos grupos de medios más grandes del país, Clarín y La Nación, juntos. Para ellos, el juego era otro, diversificar, meterse en un negocio nuevo para no depender solo de sus ingresos de siempre. Ok, con la oferta económica más alta sobre la mesa, ¿cómo justificó el gobierno su decisión? Bueno, acá es donde entra el argumento técnico. La decisión se apoyó en un concepto clave, que se llama oferta temeraria. ¿Qué significa esto? En criollo, es una regla que le permite al Estado decir no a una oferta si parece pero tan alta que no es creíble. O sea, si se corre el riesgo de que la empresa después no pueda pagar lo que prometió. Entonces, el punto central fue este. La comisión que evaluaba dijo que la oferta de la Rural, aunque era la más alta, era económicamente inconsistente. Argumentaron que, según los propios papeles que presentó la empresa, el negocio no iba a dar la plata suficiente para pagar lo que ofrecían. El cálculo que usaron para justificar esto fue el siguiente. Según el análisis oficial, el plan de negocios de la Rural iba a tener un déficit de casi 3.000 millones de pesos durante los 10 años. Para la ciudad, esto era una señal de alarma clarísima, un alto riesgo de que no cumplieran. Por el contrario, cuando analizaron el plan de la alianza de medios, el panorama era totalmente distinto. Proyectaron una ganancia acumulada de más de 65.000 millones de pesos. Para el gobierno, esto demostraba que su oferta era equilibrada, viable y, lo más importante, segura para las finanzas de la ciudad. Pero claro, la explicación técnica a veces no cuenta toda la historia. Hay otra lectura, una que se mete de lleno en la dimensión política de esta decisión. Y acá aparece la famosa teoría del blindaje mediático.
La idea es que si un gobierno le da un negocio grande y a largo plazo a los principales grupos de medios, puede alinear los intereses de esas empresas con los de la propia administración. Y esto, a su vez, podría garantizar un trato más amigable o por lo menos no tan crítico en las noticias. La lógica detrás de esta supuesta estrategia es bastante directa, ¿eh? Primero, se entrega un negocio sólido. Segundo, esto hace que los medios se conviertan en una especie de socios del gobierno, porque su éxito económico empieza a depender un poco del éxito de la gestión. Y el resultado final sería una cobertura periodística más tranquila y favorable. Y el contexto político actual hace que esta teoría tenga bastante sentido para algunos. Dar una concesión así es visto como algo mucho más sutil y estructural que simplemente repartir pauta oficial. En un momento de tanta incertidumbre a nivel nacional, esto crearía una alianza estratégica y a largo plazo entre el poder político de la ciudad y los medios más influyentes del país. Así que, al final, la decisión sobre Costa Salguero parece ser una encrucijada, ¿no? Entre dos caminos muy, muy diferentes. El argumento público del jefe de gobierno, Jorge Macri, fue muy claro. Se buscaba generar competencia y evitar un monopolio en el mercado de eventos. Y esta declaración, claro, le dio al gobierno una justificación pública perfecta, centrada en el bien del mercado para no elegir a la empresa que ya domina el sector. Y este es el resumen final del dilema. La ciudad parece haber tomado una decisión estratégica: sacrificar una ganancia económica enorme y directa a cambio de lo que muchos leen como una alianza política de 10 años con los dos grupos de medios más importantes de Argentina. Pero para la gente de a pie, el resultado tiene un impacto súper concreto. Toda esa lucha por tener un gran parque público en la costanera que logró frenar la venta, ahora queda en stand-by. Por otra década, este lugar privilegiado junto al río va a seguir siendo un predio cerrado y de acceso limitado. Lo que nos deja con una pregunta final que queda flotando en el aire. En este cruce entre el beneficio económico y las alianzas estratégicas, ¿dónde se pone el límite? La historia de Costa Salguero sin duda nos invita a pensar sobre cuál es el verdadero costo y el verdadero valor de las decisiones que le dan forma a una ciudad.